Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Adriana, pues ya nos reímos un rato, sí, y hoy quiero tocar seriamente el tema del futuro y el presente de la agricultura y la alimentación. En un principio, Adriana, pensé solo en referirme al futuro de la alimentación, no por ningún ánimo futurista, ya ves que están muy desatados, sino porque me parece un tema importante, sí. Y también a la necesidad de prevenir a prevenir a los seres humanos de las catástrofes y amenazas en lo que toca a la capacidad o no que tendrán en las próximas décadas los seres humanos de producir el volumen necesario de alimentos. Esta visión futurista me la sugirieron un recuerdo y una lectura reciente. El recuerdo es la visita que hace pocos años hice al Centro Darwin, que se encuentra dentro del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en Londres. Ahí pude ver a los investigadores y científicos trabajando con las plantas y semillas que han recolectado a lo largo y ancho del planeta para hacer una especie, para concentrar en un espacio, la biodiversidad en cuanto a la flora se refiere y que existe en los más variados países. Ahí, por ejemplo, vi parte de la biodiversidad que sus investigadores, los investigadores del Centro Darwin, que le dicen Cucum, capullo, dentro del Museo de Historia Natural, se llevaron desde México, sobre todo de la zona de la Lacandonia, en Chiapas. La lectura reciente fue un espléndido reportaje, publicado el domingo pasado por el diario El País semanal, con la firma de Guillermo Altares, acerca de la existencia y funcionamiento de una especie de arca de Noé. Pero a diferencia de la bíblica, esta no es de todo, sino que es una arca, una reserva, un banco de germoplasma llamado la bóveda global de semillas de Svalbard, que guarda la mayor colección de semillas de plantas comestibles del planeta. Fíjate, ¿y dónde lo tienen eso? Lo tienen en Noruega, muy cerca ya del Círculo Polar Ártico. Svalbard es un lugar en Noruega. En Noruega, es una isla en Noruega, es una isla. Pero está bajo la soberanía de Noruega. Pero es algo fantástico. Aquí está, mira, ya lo tenemos. Así es, ahí está. Se ve impresionante. Está sumergido en el hielo. En el hielo, sí, a eso me quiero referir. Fíjate, si en un futuro lejano o cercano, la humanidad tuviera que enfrentarse a una destrucción masiva de cultivos por plagas, enfermedades, cambio climático, un problema astronómico, el choque de un pequeño asteroide, no sabemos, etcétera, falta de agua, etcétera, se están guardando ahí en el Círculo Polar Ártico, cerca del Círculo Polar Ártico, en territorio noruego, como ya dije, en condiciones de frío extremo para conservarlos y con medidas de seguridad estratégica, 843,400 semillas de 5,128 especies de plantas comestibles. El frío, como lo viste en la imagen, es básico, porque en esa región se han encontrado semillas que, de acuerdo a las pruebas que se les han hecho, tienen 30,000 años de existencia y que han sido fértiles, fíjate nada más. ¿Cómo va a ser? Al sembrarlas, fueron fértiles. Entonces es una maravilla en cuanto al clima, es un acierto en cuanto a ubicarlos ahí. Ahí está reunida alrededor del 40% de la diversidad alimentaria del mundo. Y este centro de acopio, formado para prever los desastres de gran magnitud que ya mencioné, se construyó con el apoyo de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Centro Nórdico de Recursos Genéticos, que son de los países escandinavos, y el gobierno de Noruega. Con curiosidad intelectual por delante, una vez que leí la reticencia incluso de algunos grandes países como China e India, que no han querido firmar acuerdos para enviar semillas a este centro. ¡Qué ridículo! Pues a mí me parece grave, porque es un tema humano, es un tema de la especie, no es un tema de potencias, de fronteras, que se sueñan hegemónicas, de ideologías, ¿no? políticas. Exacto. Por Dios, es ridículo. Entonces empecé a indagar si México
había hecho algo al respecto. Ajá. Y nuestro país sí ha enviado desde hace varios años. Este centro fue fundado en el 2008. Fíjate, es muy reciente. Y México ha enviado a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, semillas básicas para la alimentación de los mexicanos, porque no hay que olvidar que México es reconocido, pese a tantas discusiones que ha habido en términos científicos al respecto, como el territorio originario del maíz, y que este constituye el alimento básico de los mexicanos. Y también recordé la Sierra de Manantlán, que desde mi tierra, desde Colima, se conoce como el Cerro Grande y que está ubicado, es una reserva de la biosfera, está en Jalisco y en Colima. Y ahí, en la Sierra de Manantlán, hace algunos años, investigadores, creo que de la Universidad de Wisconsin y de Guadalajara, encontraron un antecedente del maíz, de los más antiguos, de los más viejos, una pequeña mazorquita así, que ya no recuerdo en qué laboratorio vi, en qué museo vi, pero que es fascinante porque ahí hay una gran reserva. Y se remontaba creo que a 5,000 años. Sí, a muchos, o a 10,000. O a 10,000. O sea, bueno, muchísimos años, de ¿no? los que nos podemos imaginar, de la época prehispánica para acá, más todavía para atrás. Pero de la bóveda del fin del mundo, como es llamada esta iniciativa futurista catastrofista, quiero ir al presente imperfecto pero inevitable. Después de todo, como dice mi filósofo predilecto John le Carré, el novelista de novelas policíacas, en el futuro todos estaremos más o menos muertos. Quiero tocar algunas temas del presente, de la alimentación y de la agricultura en nuestro país. En las últimas semanas se ha venido repitiendo una buena noticia. Por primera vez en varias décadas, la producción agropecuaria del país registra una balanza comercial positiva. Esto es, México vende alrededor de $2,000 millones más que lo que compra en el extranjero. Buena noticia, sin duda, pero creo que amerita ir más a fondo, porque junto con la buena noticia creo que hay algunas malas que debemos de considerar. México exporta fundamentalmente frutas y vegetales y carnes de cerdo y de res, mariscos, en fin, artículos alimentarios para un consumo de personas de mayores recursos. Sin embargo, exactamente cuando se estaban dando estas noticias, un diputado federal, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Germán Escobar Manjarres, del PRI, puso el dedo en el punto básico de nuestra realidad agropecuaria. Reconoció lo que venimos señalando desde hace varios años, de los problemas de crisis alimentaria que el país puede enfrentar. El campo mexicano, como realidad económica, lo he sostenido reiteradamente, es un punto ciego, es un tema oculto de la crisis en México. El campo necesita muchos apoyos. Con base en datos del Universal y de La Jornada, existe en nuestro país un déficit en la producción de los principales granos básicos. Se importa, de acuerdo a a cifras oficiales, al menos 11 millones de toneladas de maíz al año, principalmente amarillo, 2 millones de sorgo y 3.2 millones de toneladas de trigo. De acuerdo con la FAO, para que los países tengan seguridad alimentaria, deben producir el 75% de los alimentos que consumen. México produce menos del 60% de lo que su población necesita. O sea, son datos que hay que considerar. El diputado pidió a la Zagarpa, a la CENER y a Hacienda que planteen políticas públicas, que apliquen políticas públicas que ofrezcan a los campesinos, agricultores, en general, gasolina, electricidad y fertilizantes a precios internacionales competitivos. Sí, claro. Este es el tema, porque fíjate que los aumentos al diésel, que es con lo que funcionan, pues muchas de las maquinarias agrícolas, son mucho más altos que los aumentos que le dan a la gasolina para automóviles. Digo, esto es un tema muy serio. Y en realidad, desde hace más de 20 años, hemos puesto a los productores mexicanos a competir en desventaja con productores extranjeros
que reciben fuertes subsidios de sus gobiernos, de acuerdo con estudios elaborados por instituciones, las instituciones norteamericanas, nada más, universidades que dicen la cantidad de millones de dólares que los agricultores de los Estados Unidos siguen recibiendo, mientras que a los nuestros los hemos dejado, como dice la gente del pueblo, dejados de la mano de Dios. Y no solamente perjudica en México la falta de ayuda a los nuestros, sino que también perjudica en México la ayuda a los de Estados Unidos. Absolutamente, el campo se convierte de pronto en exportador de mano de obra, ¿no? Barata a los Estados Unidos, precisamente por la falta de inversión en el campo en nuestro país. Y aquí entro a otro tema caliente de la realidad del campo mexicano. En los ya remotos años 70 del siglo pasado, se creó Liconza para dar leche a precios muy bajos a niños con deficiencias proteínicas por su situación de pobreza, por su situación social, pero también para alentar la producción ganadera de leche en el país, porque claro que la leche es una fuente de proteínas mucho más barata que la carne, ¿no? Como tal. Y sobre todo para los niños. Y sobre todo para los niños. Entonces, salvo en pocas etapas, esta empresa tan importante en términos sociales ha cumplido con los dos propósitos: dar leche barata a los niños y alentar la ganadería lechera. O sea, importar menos leche en polvo de Canadá para hacer la leche aquí líquida. Fundamentalmente de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Creo que son los dos países. Que mejor se produzca aquí en México. Pues yo pienso. Mira, porque ayer leí en La Jornada que a los productores de leche en México se les pretende pagar 2.50 pesos o 3 pesos por litro, mientras que a los productores de Nueva Zelanda o de Estados Unidos principalmente se les paga vía importaciones un precio superior, sobre todo ahorita considerando el alza del precio del dólar, ¿no? Sí. No se sostiene la decisión que denunció el presidente de la Federación de Productores y Consumidores de Leche, lo vi en la nota de ayer, no se sostiene la decisión de dejarles de comprar a los productores mexicanos 265 millones de litros, mientras se aumentan las importaciones extranjeras. O sea, yo creo, sinceramente, que se debe de aplicar lo que se llama un precio de indiferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los productores mexicanos, para que no quiebren, para que no estén en la miseria, se les debe de pagar lo mismo que cuesta traer y reindustrializar 1 litro de leche importado, porque no es posible que a los nuestros se les quiera pagar 3 pesos y si se hace un análisis de los costos, aunque ha bajado mucho el precio internacional de la leche, de todas maneras no sale abajo, anda alrededor de 6 pesos. No. Entonces, ¿por qué a los nuestros la mitad? Esto es un tema que debe de atenderse, yo creo que con sentido de lógica y de racionalidad económica y financiera, pero también atendiendo la realidad social, económica y política del campo mexicano y de sus millones de habitantes. Cierto. Pues Socorro, como siempre, un placer. Gracias, igualmente, Adriana. Y hasta la próxima semana.